La infancia muchas veces está llena de momentos que no pensamos que extrañaríamos. Momentos en los que fuimos felices y no teníamos problemas, todo era tranquilo. Y éramos más sensibles ante el terror. Todos intentábamos llegar a la cama lo más rápido posible una vez apagada la luz. Como si la oscuridad misma nos persiguiera. Había algo en la penumbra de nuestra habitación que hacía que cada sombra pareciera viva, y el suelo entre el interruptor y nuestra cama se sentía como un abismo que había que cruzar rápidamente. En ese pequeño trayecto, éramos conscientes de una presencia imaginaria, una sensación indefinible que desaparecía apenas nos acurrucábamos bajo las sábanas. A veces, el simple acto de estirar el brazo para apagar la luz se sentía como un desafío, como si, al hacerlo, estuviéramos invitando a la oscuridad a ser testigo de nuestra vulnerabilidad. Esta sensación de misterio y hasta de miedo está profundamente ligada a los recuerdos de nuestra infancia. Cuando todo era un poco más mágico, más grande y, sí, un poco más aterrador. En esos años, pasábamos horas jugando juegos antiguos, títulos que ahora recordamos con nostalgia, y cuya atmósfera parecía también llena de ese tipo de misterios. Esos juegos no solo eran entretenimiento, sino que, en cierto modo, nos permitían explorar ese sentimiento de temor en un espacio seguro, haciendo de cada partida un pequeño viaje al pasado. La nostalgia que sentimos hoy al recordar esos juegos no es solo por el entretenimiento, sino porque nos transportan a una época en la que cada sombra en la habitación y cada píxel en la pantalla tenían el poder de encender nuestra imaginación y ponernos en contacto con esos miedos eufóricos y casi inocentes. Mario Bros, Sonic, GTA San Andreas, Pokémon y otros son algunos de esos juegos épicos que se jugaron, creando una hermosa fantasía de escape. Pero ha sido distorsionada en la cultura de Internet a través de los creepypastas. Estos relatos de terror digitales transforman la inocencia de esos momentos en algo siniestro. Como si en la oscuridad de nuestra infancia o en los juegos antiguos que disfrutábamos se escondiera algo verdaderamente malvado. Así que quédate porque vamos a ver media hora de creepypastas de juegos antiguos. Yo me solía considerar un gran fan de la saga Sonic el Erizo, jugué casi todos sus juegos, excepto por el Sonic Generations, que no me gustó para nada, andaba buscando juegos clásicos del Erizo para el emulador que tenía en mi PC, debido a que mis Segas murieron y tenían todos los cartuchos de Sonic, pero no me iba a dejar vencer por la consola fundida, y me daba fiaca repararla además, cuando vagando por ahí me encontré con un juego muy raro de Sonic, jamás había oído su nombre, se llamaba solamente Sonic escrito en mayúscula. Me asombro bastante, ya que decía que el juego era de 1989, y el primer Sonic era de 1991 si bien recuerdo, pero me asombro de todas formas y tuve demasiadas ganas de jugarlo. Al entrar en la página del juego me apareció un pop-up con el juego bajándose automáticamente, me asustó pero no podía cerrarlo y lo dejé bajándose. Cuando acabo de bajarse abrí el emulador de Sega Genesis y al ejecutar el juego me apareció una ventana alternativa con un aviso, decía: al jugar esto estás poniendo tu propia vida en juego, ¿seguro que quieres jugar? A partir de que pongas en aceptar, todo lo que ocurra después es tu responsabilidad. Creí que era una simple broma y le di a aceptar, automáticamente el emulador se puso en pantalla completa y no lo podía sacar de este modo. Lo primero que apareció fue el nombre de Sonic, decía Sonic y Tails 1989. Me pareció raro, Tails no aparecía hasta el segundo juego de Sonic de la historia, pero el menú era distinto, parecido a videojuegos nuevos, digamos que el menú era al estilo Alice Madness Returns, solo que aparecía Sonic llorando sangre de a poco. Eso me asustó, la música que se reproducía era deprimente, no parecía ser propia de un videojuego de esa época. Elegí la opción New Game, al elegirla me aparecía para seleccionar dificultad, algo raro en un videojuego de Sonic, casi nunca aparecen. Le di a fácil, no me gustaba cómo se ponía el juego, además de que nunca lo he visto en tiendas, ha de ser un ad raro o algo por el estilo. Automáticamente me encontré en una zona muy rara, se llamaba The Damn Zone, la zona maldita en el cual se controlaba
controlaba solo a Tails en una mezcla rara de los niveles de Sonic, era una rara combinación de Angel Island Zone Act 2 por su fondo, Scrap Brain Zone por el suelo, Emagle Zone por los enemigos, que a medida que iba avanzando su nivel de potencia aumentaba, es decir, sus ataques me quitaban anillos, los tenía que recoger ya que solo tenía una vida, los maté, a medida que avanzaba la música cada vez más se distorsionaba, digamos que de repente, me encontraba en el boss de Eggman, pero automáticamente ni bien apareció, se apareció el título de Dead End Zone Act 3 no podía matar a Eggman, era como que no podía pegarle, eso no era posible sin Sonic, intenté varias veces, pero nada. Luego de varios intentos, la pantalla del emulador empezaba a hacer como perdida de señal de la televisión, hasta que de a poco se mostró una cutscene en blanco y negro de Tails intentando matar a Eggman, cuando de repente aparece un Sonic con apariencia rara, era de color verde, con gráficos inferiores a los del juego y ojos rojos, que ni bien tocó a Eggman, él hizo una explosión y Tails desapareció, luego volvió esa perdida de señal hasta que se mostró la cara de Sonic hiperrealista, de color verde y además con sus ojos rojos, abajo decía, ¿quieres jugar? Cuando me asuste e intente salir del juego, pero no se podía volver al menú ni pausar el juego, la música estaba reproduciéndose al revés, tuve que presionar Enter y bien lo hice Sonic empezaron a salirle los ojos y explotarle la cabeza, faltándole el respeto a los 16 bits del juego, pero era como que de a poco cambiaban los bits y junto con ello, los gráficos, me encontré en otra zona, solo decía Act 1 en sangre, y estaba en un escenario completamente negro, sin fondo, con el piso de Chemical Plant Zone de Sonic 2, y sin música, me encontré con Tails llorando, se mostró otra vez la pérdida de señal, en 5 minutos se recuperó el emulador y se mostraba el cadáver de Tails en el suelo, intenté sacar el juego, pero cuando estaba a punto de sacarlo me susurraron atrás, decía, vamos, continúa, dijiste que era tu responsabilidad lo que pasara sentía que alguien disfrutaba de mi sufrimiento, que le gustaban mis sustos, que se alimentaba de mis penas, tenía la forma de Sonic, luego Sonic salió de allí, y directamente se fueron a los créditos, que eran perturbadores por su música deformada y los créditos estaban al revés y escritos en sangre, era algo horrible, luego se fueron directo al menú, cuando se mostró un aviso que decía, desbloqueaste un nuevo personaje, me fui al menú de personajes esperando que el personaje que desbloqueé no fuese perturbador, lo primero que noté en el menú fue que Tails lloraba sangre y estaba bloqueado, me encontré que el personaje QE desbloqueé era Knuckles, era raro, ya que no aparecía hasta el tercer juego de la historia de Sonic, lo apreté y me encontré en una zona perturbadora, se llamaba Inferno Zone no me parecía nada bien ese título y al entrar en la zona era como que los pozos tenían lava que quemaban a Knuckles y las flores estaban marchitas, había mucho fuego, fondo rojo, música asquerosa y pude ver cómo se quemaban personas reales, parecidas a mi familia, aunque creí que era mera casualidad, pero nunca vi personas en juegos de Sonic clásicos en 3D si aparece gente, por ejemplo, Sonic Unleashed al llegar, me encontré con que cambiaron la zona, el título estaba al revés y decía Act 3, una pelea con un Eggman completamente alterado, que, desgraciadamente no pude destruir, al final, Knuckles dijo en español prometo que tu casa será consumida por un incendio, mataste a tu familia me asusté y el juego se cerró automáticamente, con la pérdida de señal de la televisión, intenté evitar todo objeto que pueda prenderse fuego, como los encendedores, quería salvar a mi familia, pero desgraciadamente, no oculté la lámpara de fuego de la biblioteca, y mi casa acabó incendiándose, intenté salvarlos, pero no pude, me desmayé en pleno fuego, lo último que escuché era sálvate del fuego. Desperté en el hospital y de ahí fui llevado a una nueva casa, ya que tenía 21 años, cuando pregunté qué pasaba me dijeron que murió mi familia, me asusté, no los pude salvar, esa noche mientras dormía, me asusté, al lado mío en mi cama. Era un muñeco de Sonic, con los ojos rojos y de color verde. Yo me considero un fan de la gran saga Grand Theft Auto, más conocida como GTA. Era la quinta vez que ganaba el GTA San Andreas y como todo gran friki, decidí pasarlo de nuevo. Borré todas las partidas jugadas y empecé una nueva, como siempre, estaba la introducción.
CJ en el aeropuerto internacional Francis, de Liberty City. Después, como es normal, me recogieron Hernández, Pulaski y Tempendi y me tiraron en territorio Valla. Hasta ahí, todo era normal, pero cuando la introducción terminó, empezó lo raro. CJ tenía una cara de dolor, como de tristeza. Me pareció raro, porque las veces anteriores tenía una cara neutra. Pensé que sería un error del juego y seguí jugando. Tomé la bicicleta que está al principio del callejón, y tomé rumbo para la Grove Street. Ahí es cuando noté lo morboso. La gente tenía la misma cara que CJ, y no solo eso, sino que caminaban como jorobados y tenían rasgos de lastimados. Era todo muy raro. Ahí se me pararon los pelos del cuerpo, pero por el ocio que tenía, seguí. Cuando llegué a la casa de CJ, me paré en el punto rojo y empezó la presentación de la misión, que era su End o algo así. CJ tomó la foto de su madre, su cara empeoró y se tocaba la cabeza. Luego de eso, sale Big Smoke de la cocina, como es normal, solo que esta vez, en vez de un bate tenía una 9 milímetros, se la puso en la frente y ¡bam! Big Smoke cayó desplomado en el suelo. CJ volteó, no se sorprendió de eso, era como si ya lo supiera. La cara de CJ se iluminó con una sonrisa macabra. Después empezó a tomar la sangre de Big Smoke y se la pasaba por encima, y seguía riendo a carcajadas. Era algo diabólico. Ay, me asusté de verdad. Quería dejar de jugar y ponerme a viciar con Counter Strike, Metal Gear Solid, algunas de esas cosas, mejor dicho, cualquier cosa menos estaba Sofía, pero no podía salir. Apretaba Enter, espacio, todas las teclas, pero la presentación no paraba. Intenté resetear la PC pero no se podía. Llegué a un punto que le metía patadas al crew, pero era en vano. Una vez que me tranquilice, decidí seguir viendo esa escena. Ahí es cuando CJ mira a la pantalla fijamente, para de reír y sube las escaleras. No se puede ver dónde entra, porque la cámara no enfocaba a dónde se dirigía CJ, pero supongo que fue al baño porque cuando bajó no tenía más sangre encima. Pasó al lado de Big Smoke y salió afuera. Ahí pensé que podría manejarlo, pero no. Era imposible. Él seguía caminando y caminando, así estuvo como 3 minutos, hasta llegar al cementerio. Ahí se agachó frente a una tumba, seguramente la de su madre. Se agachó como rezando y dijo listo. En ese momento algo salió como de la tumba de la madre. Alto que acaso me agarre. En ese momento me desmayé y lo único que vi fue Eros 666 en mi pantalla. Desperté con fiebre alta, le conté a mi madre, padre y hermano y nadie me creyó. Me trataban de loco y aluciné por la fiebre. Yo ya tenía hace tiempo comprado ese juego, pero recordaba perfectamente dónde lo compré, así que fui a reclamarle al que me lo vendió que un estúpido hacker cambió el juego, porque conocía casos de personas que pasaron más de 6 veces el juego y nada pasó. Cuando llegué, me atendió una señora, le pregunté por ese hombre y dijo que jamás vino un empleado a atender esa tienda, solo atendían ella y su hija. Esto me pasó hace un par de años, y desde entonces no he podido superarlo. Bueno, yo era un fanático de los juegos de Mario Bros, en especial el juego New Super Mario Bros. DS, me pasaba horas jugando, pero me emocioné bastante cuando me enteré que ya estaba a la venta el New Super Mario Bros. Wii. Sabía que tenía que comprar el juego, ya que tenía Wii, pero lo único malo es que estaba corto de dinero, así que me esperé hasta conseguir el dinero suficiente. Pasó una semana y logré conseguir el dinero, así que no esperé más y fui a la tienda de videojuegos que tenía más cerca. Lo primero que hice fue preguntarle al empleado si tenían el New Super Mario Bros. Wii. Me dijo que solo tenía uno, pero era una devolución ya que la persona que había comprado el juego antes lo devolvió al día siguiente, sin decir nada. Reservé mi dinero para ver si en alguna otra tienda lo tenían. Pasé en 3 que estaban cerca, pero me dijeron que se les había agotado, y que no sabían cuándo les iba a llegar más. Me fui desilusionado a mi casa por no encontrar el juego. Yo quería tener ese juego en mis manos, pero a la de ya. Así que me decidí por comprar el juego que habían devuelto. Al fin, qué malo puede pasar. Agarré mi dinero y me dirigí a la tienda de videojuegos para comprarlo. El empleado me dijo: si te lo vendo, pero que esta vez ya no habrá devoluciones, ya que lo han devuelto una vez y es por algo. ¿Estás seguro que lo quieres comprar? Sin pensarlo le dije que sí. Agarró el juego y lo metió a una bolsa, le di el dinero y me fui a mi casa. Mientras iba de regreso a mi casa, me dio un mal presentimiento sobre el juego. En ese momento me surgieron dudas de por qué lo habían devuelto. Cuando llegué a mi casa, le hablé a un amigo por teléfono para que viera y probara el juego conmigo. Tardó 10 minutos en llegar.
Cuando llegó le enseñé el juego, él se encontraba igual de emocionado que yo, pero antes de comenzar a jugar fui por algo para comer mientras jugábamos. Coloqué el juego en la consola, seleccioné el juego en el menú, y el juego comenzó. Era genial ya que mientras lo jugabas te resultaba cada vez más divertido, estábamos tan entretenidos, que nos acabamos el juego en la noche, inclusive desbloqueamos el mundo 9, lo acabamos y de repente apareció un texto que decía, Dimensión oscura, desbloqueada. Mi amigo y yo nos emocionamos mucho, pusimos para elegir esa dimensión, entramos y era como el mundo 1, pero el suelo era gris, y el cielo era rojo muy oscuro, pero en vez de una música de fondo eran gritos, mi amigo y yo nos quedamos en shock, ya que era algo fuera de lo común en los juegos de Nintendo, en ese momento, pensé que era por esto que habían devuelto el juego, decidimos jugar el nivel 1 el cual se parecía como un castillo, pero este era más tenebroso, no tenía música de fondo, este tenía unos gritos de lamentos de fondo, pero llegaba un momento que se escuchaban los gritos muy fuertes. Decidimos apagar la consola, y decidimos ver un rato la televisión. Mientras estábamos sentados viendo la televisión, de un momento a otro la luz se fue, todo estaba oscuro, así que mi amigo fue por una lámpara, mientras yo veía qué había pasado, salí afuera para ver si en toda la colonia se había ido, pero solo era en mi casa, entré de nuevo y la televisión se prendió junto con mi Wii, quise prender el foco, pero no se prendía, me empecé a asustar porque la Wii se estaba controlando sola. Se puso el New Super Mario Bros., me estaba empezando a asustar ya que se veía ligeramente estática en el televisor, por un momento creí que se trataba de una broma de mi amigo, lo fui a buscar para ver en qué parte de mi casa estaba escondido. Me llevé una sorpresa ya que lo encontré tirado en el suelo, como si se hubiera desmayado, lo moví un poco para ver si reaccionaba, e inclusive le hice cosquillas para ver si de verdad estaba inconsciente, pero no, todo era real, en ese momento me asusté más y me dirigí a la sala, y la tele estaba comportándose de una manera extraña, mientras la veía, se empezaba a ver una imagen extraña, y se escuchaba un sonido muy agudo, de repente el control de la Wii empezó a vibrar, lo agarré y del televisor se escuchó una voz que decía, ponte a jugar. Decidí jugar y me encontraba en un mapa muy extraño sin música, y estaba controlando a un Toad. El mapa tenía un entorno algo oscuro, conforme avanzaba, la pantalla se empezaba a oscurecer, y se empezaba a ver una imagen, esta se empezaba a ver poco a poco, seguía avanzando, mientras empezaba a ver mejor la imagen. La imagen era de Mario, su ropa era negra, mientras agarraba en una mano a un Toad, mientras se escuchaba una risa diabólica. De repente mi televisión se apagó, y enseguida llegó la luz, fui a ver cómo estaba mi amigo, por suerte ya había reaccionado y le pregunté qué le había pasado, él me contó que, mientras buscaba una lámpara, empezó a escuchar un sonido muy agudo, mientras una voz le decía, no puedes esconderte. Ya los dos estábamos muy asustados por lo sucedido. Después de un par de horas de que se recuperara, mi amigo se fue y yo me acosté a dormir. No podía dormir, solo pensaba en el juego, tenía muchas ganas de seguir jugándolo, pero al mismo tiempo, tenía miedo. No aguanté más y decidí ir a jugar y saber más. Prendí mi consola y seleccioné el juego, seleccioné la dimensión oscura, y continué con el nivel 1, de nuevo tenía como personaje a un Toad. Mientras jugaban, los gritos que se escuchaban de fondo me inquietaban. Logré pasarlo, y comencé el nivel 2, y al otro lado del mapa se encontraba Mario, de repente en la pantalla se empezó a ver una imagen donde se encontraba Mario y Luigi. Pero Luigi estaba tirado en el suelo, mientras Mario estaba hincado atrás de Luigi. Al fondo se alcanzaba a ver a Bowser, el cual cargaba a Peach. De repente una voz misteriosa dijo, ¿has fallado en tu misión? ¿Acaso no sientes pena? Me empecé a preguntar, ¿de qué rayos hablaba? De repente un sonido escalofriante se empezó a escuchar, y mientras más tiempo se escuchaba, el volumen iba aumentando. Me paré y fui corriendo para desconectar la consola y la televisión, pero cuando iba caminando al enchufe, me empecé a sentir débil, a tal grado que me desmayé. Cuando me desperté eran las 10 de la mañana, y tenía un fuerte dolor de cabeza, me levanté del suelo y lo primero que hice fue quitar el disco, pero cuando iba a presionar el botón para expulsar el disco, un grito muy fuerte, proveniente de mi televisor, me asustó, volteé a la pantalla y estaba Mario, viéndome, cuando alguien dijo, no te desharás de mí tan fácil. Yo asustado, jalé mi consola, tan fuerte que la desconecté, sin pensarlo tiré la consola a la basura, con el disco dentro.
No quería saber más del juego. Hace 7 años y 4 meses que me sucedió esto, y no lo he podido superar, inclusive tuve que tomar terapia. Al principio tenía pesadillas muy feas, pero actualmente duermo tranquilo. Me volví a comprar una nueva Wii, me compré la Wii U, y ahora tengo la Switch, pero ya nunca he jugado ningún juego de Mario, o que se relacione, por el miedo de que me pase lo mismo. Esto no es una historia de juegos embrujados, en ningún momento me verás diciendo que el juego me habló, mostrando reacciones a lo que estaba diciendo, o que me obligo a autogolpearme. No tiene fantasmas, conspiraciones no. Tampoco se trató de algún problema técnico, ni ningún mensaje satánico. Solo un secreto que nunca nadie ha encontrado, algo que arruinaría la infancia de una generación. Tiene que ver con un final alternativo jamás visto del Super Mario World. En 1996, conseguí mi primer ordenador. Yo había usado el internet antes, pero siempre estaba en la escuela o en casa de mis amigos. Explorando el internet, descargué varias cosas, como porno, juegos, música, todo. Ahí fue donde descubrí el mundo de Super Mario World. Nunca tuve un Super Nintendo, cuando era niño, así que todo era nuevo para mí. Descargué varios ROMs, junto con el emulador de Super Nintendo, pero SMW, era mi favorito. Durante más de una década, jugar dicho juego era un pasatiempo para mí. Jugaba durante horas, derrotar a los enemigos cada vez más rápido, hasta que empecé a explorar cada mundo sin ningún propósito específico. Los códigos Game Genie ayudaron mucho. Podía desactivar el temporizador y poder revisar los mapas de manera muy tranquila. Decidí reiniciar la partida en varias ocasiones solo para usar los códigos. Me gustaba esta extraña rutina compulsiva y obsesiva. Pero todo cambió cuando vi a los Blind Boo, así fue como los llamé. Lo encontré en la salida del nivel del barco fantasma, que es una de las últimas etapas del juego. Yo lo llamé así debido a que no tenía ojos. Era como si alguien hubiera hecho una hack en el fantasma, pero ya sabía que este juego era normal. Había jugado este juego durante años y nunca había visto eso. El Boo estaba ahí en la parte superior de la tubería, bloqueándola. Me hice hacia atrás para que me persiguiera, pero no lo hizo. Ahí vi que realmente me di cuenta que no podía verme. Entonces me di cuenta de algo aún más raro. Había una llave y una cerradura, arriba de mí y del Boo. Para los que no sepan, las llaves y las cerraduras sirven para acabar una etapa de diferente manera y así desbloquear un camino alternativo. Pero que yo recordaba, no había ninguna llave en esa etapa, y lo sabía muy bien. Por un momento pensé que el juego se había roto por exceso de uso. Decidí tomar la llave, abrir la salida secreta, pensando que el juego se congelaría, pero en lugar de eso. Sin embargo, se abrió un nuevo camino en el mapa. Se abrió una especie de vórtice al lado de la entrada del último mundo. Me decidí a ver lo que era. Oh Dios, no. Así se llama el nivel. Para ser honesto, no me sorprendió. Si has jugado Mario sabrás que los niveles del mundo especial tienen nombres más raros. Como Tubular, Gnarly, Ortageous, etc. Lo que sí me pareció raro fue la expresión de Mario. Parecía sorprendido, o asustado, al igual la cueva de Bowser, que parecía escurrir un líquido entre rojo y morado. Decidí entrar al nivel. Lo extraño fue que comenzó la cinemática de cuando entras a una fortaleza o castillo. Me di cuenta que era una fase acuática debido a que el sprite de Mario lanzaba burbujas de aire. Me di cuenta de que era Mario pequeño, pero yo recordaba que antes de entrar al nivel era Mario grande. Dentro del castillo, parecía ser cada vez más raro. En el lugar no había espacio para saltar, solo para caminar de izquierda a derecha.
Decidí correr lo más rápido posible. Estuve por unos 10 minutos, después de un tiempo me encontré con un búho ciego, luego con 2, 3, 4 hasta que la zona oscura estaba llena de ellos. Ellos se quedaban ahí sin hacer nada, no me perseguían como lo hacía el otro búho. Si yo hacía ruido como el sonido que hace cuando Mario salta, ellos se movían lentamente, como si supieran que Mario estaba ahí, entonces algo hizo que parara, y corriera a la dirección opuesta. Ahora sabía que esta fase fue creada para detener al jugador a toda costa. No por nada de repente apareció una bala gigante con un rostro asustado, con una hemorragia de sangre. No había manera de acabar con esa bala, pues como dije no había espacio para saltar. Bueno, a menos para mí usé un truco que fue el de invencibilidad. Me detuve y al tocarme la bala murió. Entonces apareció un mensaje que yo juraría que no estaba ahí, decía: "Te odio". Eso me hizo sentir algo de miedo, pero al mismo tiempo era un poco interesante. ¿Pero qué significaba eso? ¿Quién me odiaba? ¿Bowser? Parecía ser la respuesta más obvia, o tal vez son los fantasmas. El mensaje parecía estar escrito en sangre. Después del mensaje había varios búhos gigantes. Todos los búhos ciegos se habían ido. Después de pasar a los búhos, estos comenzaron a seguirme. Pero estos se veían diferentes, se veían más furiosos, se podía ver sus gargantas de manera muy detallada. Era extraño, no recuerdo que los búhos tuvieran tantos detalles en la boca. Y por supuesto otro mensaje apareció, decía: ¿por qué no te mueres? ¿Pero por qué tengo que morir? ¿Quién me está preguntando todo esto? Dejé que los búhos me tocaran para que murieran como le pasó a la bala. Corrí por un momento hasta que llegué a una tubería. Llegué a una zona de agua. Tenía sentido pues me encontraba en un castillo hundido. Una vez ahí encontré una seta. Después más adelante, me encontré con unos tuops. Ya saben, esas criaturas, las cuales tratan de aplastarte cuando estás abajo de ellos, pero estos tipos caían cuando ellos querían y lo hacían al azar, por lo cual era imposible pasar por ahí. Había sangre en el piso, algo totalmente imposible. Nunca había visto eso en el juego. Parecía que las criaturas habían aplastado víctimas antes, aprovechando que tenía el truco de invencibilidad. Me tocaban y ellos morían. Otro detalle es que la sangre hacía que Mario se deslizara, como si fuera hielo. Después de un rato llegué a una zona abierta, donde tuve que nadar esquivando picos, tanto de arriba como de abajo. Fue algo difícil y divertido. Pero dejó de serlo cuando llegué a esta parte. Ahora entendía la sangre, se trataban de Marios del pasado que trataron de pasar el nivel. Este detalle fue muy morboso. Los cuerpos estuvieron así hasta que de repente los Marios muertos comenzaron a seguirme. Comenzaron a seguirme a una aterradora alta velocidad. Comenzaban a golpearme y a acorralarme, a pesar de que yo tenía invencibilidad. Comenzaba a nadar lo más rápido que podía evitando a los Marios. Corrí hasta que llegué a una tubería, entré a la tubería lo más rápido. Al entrar llegué a un pasillo vacío. Al final del pasillo había una puerta. La puerta es a cuando te vas a enfrentar al jefe. En un lado de la puerta, había un hongo muy raro. Decidí ignorarlo ya que no me daba confianza. Llegué a un puente de madera, no había nada. De pronto Mario ve a un lado y se congela. No podía controlarlo, no me di cuenta hasta que vi lo que Mario veía. La puedes ver en la tercera ventana. Mario recupera la compostura, entonces comenzó a caminar. Parecía buscar algo, hasta que algo se presentó delante de él. Se me hacía familiar hasta que lo vi. Fue Luigi. Se veía muy enojado. Mario retrocedió aterrado. Me sorprendió la expresión de Mario, jamás lo había visto así. Entonces Luigi habló. Ahora todos esos mensajes tenían sentido. Te odio y ¿por qué no te mueres? Luigi. Siempre era el número 2, la sombra de su hermano. Ellos se hacían llamar siempre los hermanos Mario. Todo ese odio hacia Mario, ahora entendía Mario. Sin importa lo que pasa, incluso si literalmente muere, él volverá a salvar a todos, y así ser adorado por el público una vez más. ¿Bowser no trabaja solo? No entendí eso, pero luego comprendí cómo era posible que Bowser fuera capaz de secuestrar a Peach siempre. Desde el primer Mario Bros., Bowser tenía un agente encubierto. Comenzó una pelea contra Luigi, pero yo era incapaz de mover a Mario. Él solo se agachó mientras que Luigi saltaba muy alto.
Saltó encima de Mario y saltó una y otra vez. Como se detuvo, vio el cuerpo de Mario. Yo me decía, este era el fin de Mario. ¿Y iba a morir en manos de su hermano? Luigi hizo una pose de victoria, pero no duró por mucho, pues Mario se levantó y comenzó a golpearlo con ira. Luigi cae en la lava y gritó justamente lo mismo que la etapa. Después de eso, Mario se sentó al borde del puente y comenzó a llorar. Duró un par de minutos. Todo se puso en negro y yo volví al mapa. Al parecer había pasado el nivel. Seguí con el juego, ya no podía entrar al nivel otra vez. Después de seguir con el juego, lo acabé y al final salió el típico el fin, pero... ahora. Muchas gracias por ver el video. Te recuerdo que en mi canal puedes encontrar más contenido del estilo, así que suscríbete y dale like al video.